Continuando con el video anterior donde hicimos el ensamble de todos los componentes, ahorita nos encontramos en la parte de modelado. La parte superior es la que nos va a indicar en qué aplicación es en la que estamos trabajando por el momento. Vamos a cambiar entonces ahora a la parte de maquinados. Vamos a ir a la parte en la opción de File y Manufacturing. Y dentro de esta parte, si recuerdan, nada más vamos a ver la opción del navegador de operaciones desde cuatro vistas diferentes. Lo que es el programa, lo que son las herramientas, lo que es la geometría y el método de maquinado. Siempre para empezar a trabajar con la parte de manufactura vamos a utilizar la vista de la geometría, donde lo primero que hay que definir es el cero pieza, lo que es el sistema de coordenadas de manufactura o lo que se conoce como cero pieza. Voy a dar doble clic aquí en el sistema de coordenadas, clic con botón izquierdo. Me aparece esta opción para ubicar el sistema de coordenadas. Lo tengo ahorita en lo que es el 0 de dibujo, pero lo debo de colocar en alguna posición que yo pueda fácilmente definir al momento de estar usando mi máquina para empezar ahí desde ese punto a hacer el maquinado de la misma. Damos clic en la opción de especificar el sistema de coordenadas. Lo intentamos ubicar en las esquinas, no nos permite esta opción todavía, entonces vamos en la opción donde dice especificar orientación, damos clic nuevamente y ahora sí nos aparecen los diferentes puntos de la línea. Puede ser el inicio de la línea, el punto medio de la línea o el punto final de la línea. Estos tres es donde yo puedo ubicar mi cero pieza. Ya lo que se me facilite al momento de ya estar usando la máquina o estar trabajando en la máquina es donde lo voy a colocar. Para efectos prácticos lo vamos a colocar en esta esquina, en este punto donde va la pieza. En el punto final o punto de inicio de la otra línea es el mismo. Aceptamos este punto. Tenemos aquí entonces ya mis coordenadas de manufactura, donde yo encuentro XM, YM y ZM, que son los vectores o los ejes, las coordenadas para el sistema de manufactura. Aceptamos y con esto ya nos ubicó entonces el cero pieza. Una vez que ya ubicamos el cero pieza, el siguiente paso es ahora la pieza de trabajo, definir esta pieza de trabajo. Damos doble clic con botón izquierdo del mouse también y la primera opción es especificar la parte. Voy a dar clic en la opción para seleccionar esta geometría, me coloco sobre la pieza y seleccionamos la pieza. En caso de que sea complicado la selección, me pongo sobre la sección, dejo de mover el mouse por 3 segundos y el mouse se convierte en una opción diferente en la cual yo puedo dar clic con botón izquierdo del mouse. Me pongo sobre la pieza, clic con botón izquierdo del mouse y me aparece el Quick Pick. El Quick Pick, la función es seleccionar con facilidad las secciones que están alrededor del punto donde yo di clic, que puede ser, esas secciones puede ser la placa, puede ser la pieza, puede ser la parte de atrás de la máquina o puede ser alguna otra sección de la máquina. En nuestro caso, el que necesitamos es el de la pieza terminada. Seleccionamos la opción y damos OK. Podemos verificar que ya se seleccionó dando clic aquí en la lamparita. Para empezar, la lamparita ya está activa y ahora damos clic y automáticamente se selecciona la opción que activamos. Vamos a la siguiente opción, que es especificar la placa o el bloque de donde va a salir esta pieza terminada. La placa pues sería esta sección que vamos a trabajar y que de ahí va a salir la pieza terminada. Aceptamos también. Y en nuestro caso nos dice que el material que vamos a utilizar es acero al carbón. Vamos a dejarlo con estas características porque esto nos va a ayudar para que de las librerías automáticamente el software genere los avances y las revoluciones sugeridas para este tipo de material. Como indicación nada más, aquí tenemos diferentes tipos de materiales: aceros al carbón, aluminios,
aceros de más dureza, etcétera, etcétera. Aquí está su código, las características, las durezas y algunas otras propiedades de estos materiales que nosotros podemos seleccionar y que probablemente el software nos ayude para que con base a esas características definamos avances y revoluciones. Vamos a cancelar ahorita, lo vamos a dejar así nada más, aceptamos y ya definimos estos dos puntos, el sistema de coordenadas y la pieza de trabajo. El siguiente punto ahora lo vamos a trabajar desde la vista de las herramientas, donde yo tengo un usillo y tengo un magazine o tengo un carrusel, donde en este carrusel yo puedo insertar 8 herramientas diferentes, porque ya tengo ahorita los 8 conos. Los conos son donde voy a montar la herramienta. Entonces vamos a seleccionar el cono número 1, vamos a dar clic con botón derecho del mouse y vamos a la opción de insertar una herramienta. Esta herramienta, dentro del tipo tenemos varios tipos, tanto para lo que son maquinados en 2 ejes o 2 ejes y medio, como lo que son maquinados en 3 ejes, maquinados en multiejes y así sucesivamente. Para cada una de las aplicaciones tenemos diferentes herramientas con las cuales podemos trabajar. Aquí mismo tenemos para lo que es torno, pero esto no lo vamos a aplicar en estos momentos. Vamos a regresar entonces a la opción, al tipo de Mill Planar, y dentro del Mill Planar vamos a trabajar con lo que es un cortador recto. Y este cortador recto lo vamos a convertir a una cebolla de 3 pulgadas. Serían 76.2 milímetros. Aceptamos. Aquí al momento de ajustar nosotros el diámetro, nosotros podemos colocar el valor de las 3 pulgadas y esto automáticamente nos va a hacer una cebolla, ya que no hay cortadores o usualmente no se trabajan cortadores arriba de 1,5 pulgadas. Entonces a partir de 2 pulgadas, 3 pulgadas ya estos son algunas cebollas con las cuales vamos a poder abarcar la mayor cantidad de área en un menor tiempo posible y por lo tanto avanzaremos más en un menor tiempo. Los demás valores los vamos a dejar tal cual los tenemos por default y lo único que nos indica es que el material con el cual vamos a trabajar estas herramientas es un acero de alta velocidad. Va a estar definido en la herramienta número 1 y con los registros 1 y 1. Aceptamos y con esto, si se fijan, ya en el carrusel ya tengo montada mi primera herramienta, que es la cebolla de 3 pulgadas. Vamos a utilizar de una vez esta herramienta y vamos a insertar, en la cebolla dar clic con botón derecho, vamos a la opción de insertar, pero ahora insertaremos la operación para el maquinado o el uso de esa herramienta. Esta opción va a ser un face milling, es un careado, es un rectificado de lo que es la cara de la placa. Y aquí hay que trabajar con estas variables que tenemos en esta sección, donde la primera variable, que es el programa, debe ser un programa. La herramienta va a ser la cebolla de 76.2 milímetros o 3 pulgadas que ya definimos previamente. La geometría, como ustedes lo verificaron, definimos primeramente en lo que es la pieza de trabajo. En Workpiece definimos la pieza terminada y la placa de donde va a salir esa pieza. Y el método de maquinado, que va a ser un método de desvase. Pudiera ser más bien el método de acabado también, ya que tenemos que dejar medidas finales. El nombre de nuestra operación lo vamos a cambiar a careado y aceptamos. Nos aparece esta ventana donde vamos a terminar de definir cada una de las opciones de la operación. Ya especificamos la parte, ya la tenemos aquí, es esta. La pieza de trabajo también ya está definida. Lo único que nos hace falta definir es la cara en la cual yo quiero hacer el careado. Damos clic en esta opción y es la cara la que vamos a trabajar, que sería la cara superior de la placa. Esa cara es la que vamos a rectificar. Aceptamos
y así tal cual vamos a la opción de generar. Nos genera la trayectoria de la herramienta. Las líneas en azul punteadas es lo que va a bajar y lo que va a subir la herramienta. La línea en amarillo es lo que se va a acercar y la línea en este colorcito, no lo vi como bien, violeta, moradito, por ahí así, es lo que nos va a separar la herramienta. Y la línea en color azul magenta es lo que nos va a definir la trayectoria de nuestra herramienta. Vamos a la opción de verificar, bajamos la velocidad y ponemos play. Entonces baja la herramienta, se acerca y a partir de ahí empezamos ya con lo que es el careado de la placa. Llega a un punto final, se levanta y se regresa. Y así sucesivamente va a repetir esa misma acción en cada una de las líneas. Para este caso no es óptima esta operación, ya que perdemos tiempo al momento de levantar la herramienta y regresarlo, es tiempo perdido y no es conveniente al momento de hacer un maquinado así. Vamos a dejar que termine, aceptamos y vamos a optimizar ese maquinado. ¿Cómo? Cambiando el método de corte. En lugar de que sea en un solo sentido, va a ser tanto en la ida como en el regreso. Generamos nuevamente. Si se fijan ahora ya la trayectoria es continua, no se levanta, no se regresa, y por lo tanto con esto podemos verificar que ya se ha optimizado el maquinado. Creo que está un poquito rápido, vamos a darle play nuevamente, baja, hace su trayectoria, se recorre, en lugar de regresarse, se recorre y ahora en el regreso también puede meter corte, se recorre y en la ida nuevamente metemos corte. Aceptamos. Con los materiales que ya habíamos definido, entonces vamos a la opción de Fits and Speeds, que son velocidades y avances. Y en esta opción nos da para aplicar desde una tabla, desde los cálculos que nos da por default de la tabla, y nos dice que las revoluciones a las que debería de girar la herramienta, que es una herramienta de acero de alta velocidad, y de la placa, que es un acero al carbón, podemos manejar 254 revoluciones por minuto en el husillo y podemos manejar un avance de aproximadamente 13 milímetros por minuto. Aceptamos. Lógico, estos valores se pueden modificar, no necesariamente tenemos que utilizar estos valores. Aquí son valores sugeridos, pero si yo modifico algún valor, supongamos que aquí en lugar de 254 le pongo 500 y acá en lugar de 12 le pongo 25. Aquí automáticamente con la velocidad del husillo yo le doy calcular y automáticamente me calcula lo que es el avance. Regresamos a los valores que nos había sugerido y aceptamos. Volvemos a generar, verificamos nuevamente el desplazamiento de la herramienta y con esto ya tenemos nuestra primera herramienta con nuestra primera operación, que es el careado de la pieza, con una herramienta de 3 pulgadas y su velocidad de avance y su velocidad de giro del husillo. Aceptamos y ya tenemos esta primera operación. La placa, que es de donde va a salir la pieza terminada, nada más nos sirvió en este momento para hacer el careado. A partir de aquí las siguientes operaciones ya no la vamos a necesitar, por lo tanto podemos ocultar esa placa. Para ocultarla vamos a ir al método de modelado. Estamos en la parte de manufactura, en la aplicación de modelado. Nuevamente vamos a la opción de File y Modeling. Y aquí vamos a dar doble clic en el ensamble de estos dos componentes. Si se fijan, desactivamos el ensamble y simplemente estamos trabajando con la pieza.
Y en la pieza tenemos dos extrusiones, la pieza terminada y la placa o el bloque de donde va a salir la pieza terminada. Voy a dar clic con botón derecho del mouse y voy a seleccionar la opción de ocultar para que deje simplemente la pieza. Regreso a mi navegador de ensamble y en maquinado número 1 voy a dar clic con botón derecho y voy a seleccionar la opción Make Work Part para activar todo el ensamble y seguir trabajando con él en la parte de manufactura. Volvemos a cambiarnos nuevamente, nos regresamos nuevamente a la opción de manufactura y vamos con nuestra segunda herramienta. Nuestra segunda herramienta va a ser una broca de centro para hacer el barrenado de un barreno guía para los barrenos que tenemos aquí en la figura. Damos clic con botón derecho, insertamos nuestra segunda herramienta. Por el tipo, pues ya no va a ser un planar porque vamos a hacer un barrenado, entonces cambiamos el tipo y va a ser la opción de hole making, fabricación de barrenos, y tenemos aquí la herramienta que ya es broca de centro, center drill. Podemos cambiar el nombre, broca centro, y aceptamos, modificando los valores que tenemos dentro de la herramienta. El diámetro del zanco nos dice que es 8 milímetros, pero lo que nos interesa a nosotros es el diámetro de la punta, que es este TD. Tip diameter, que es el diámetro de la punta, y el cual es de 3 milímetros. Entonces, esta herramienta con eso podemos trabajar. El número de la herramienta va a estar definido entonces, que va a ser en la herramienta número 2, y nuevamente el material de nuestra herramienta es una herramienta de acero de alta velocidad. Aceptamos y vamos a insertar dentro de la herramienta lo que va a ser nuestra operación. En el tipo, la aplicación pasada o el comando pasado fue midplanar para las brocas, ahora es entonces la opción de hole making. Y la opción de hole making, el primero que vamos a trabajar es spot drilling. Spot drilling nos va a servir para realizar los barrenos. Barrenos o barrenos de centro. Entonces podemos cambiar el nombre a barreno centro. Repito las variables en programa es programa, la herramienta pues es la broca de centro, la geometría es la pieza de trabajo y el método pues ahora va a ser un método de barrenado. Aceptamos. Especificamos nada más los barrenos donde yo voy a hacer o aplicar este barreno de centro. Vamos a seleccionar los objetos. Tenemos un primer objeto. Vamos a agregar uno más. Tenemos un segundo objeto y aquí los tenemos, ¿sale? Y automáticamente nos da lo que sería la profundidad del barreno, que es de 0.6, aproximadamente medio milímetro, 0.6 de milímetro en ambos casos, en ambos barrenos. Aceptamos. Y generamos. Y aquí están esos dos barrenitos que van a ser las brocas de centro o el barreno de centro. Los avances y las velocidades los vamos a generar nuevamente con las variables de las herramientas. Me dice que la velocidad del lucillo va a ser de 847 revoluciones, que la velocidad del avance va a ser de 43 milímetros por minuto. Aceptamos y vamos a verificar. En 3D, bajo la velocidad, le doy play, ahí tenemos el primer barreno y nuestro segundo barreno de centro. Este barreno de centro lo que va a hacer es guiarnos el siguiente barreno con las brocas para ya hacer el hoyo, el barreno pasado, el agujero. Si no recuerdo cuál es el diámetro de la broca que yo debo de utilizar,
voy a ir a la opción de análisis, voy a la opción de medir una distancia y dentro del tipo de las opciones yo voy a medir un diámetro. ¿Cuál es ese diámetro? Es esta curva y me dice que el diámetro es de 8 milímetros. Entonces yo necesito una herramienta o una broca de 8 milímetros para atravesar todo el barreno. En el cono número 3, entonces damos clic con botón derecho del mouse y vamos a insertar nuestra siguiente herramienta, que va a ser una broca estándar. Esta broca estándar entonces va a estar en el cono número 3 y va a ser una broca de 8 milímetros. Aceptamos. Aquí está el diámetro de la broca con sus diferentes variables y nada más nos especifica que va a estar dentro de la herramienta número 3. Aceptamos y ya tenemos nuestra herramienta. Vamos a dar clic con botón derecho del mouse en la broca y vamos a insertar una operación. Esta operación ahora va a ser un barrenado. Drilling es la operación de barrenado. Entonces es barreno 8 milímetros. Las variables volvemos a verificar. Programa va a ser programa. La herramienta va a ser la broca de 8 milímetros. La geometría va a ser la pieza de trabajo y el método va a ser el método de barrenado. Aceptamos y especificamos los dos barrenos donde voy a ubicar la aplicación, que sería, este sería uno, agregamos uno más, este sería el siguiente. Y aquí si se fijan, la profundidad del barreno me marca que son los 12 milímetros, que es lo que mide la pieza para atravesar la pieza. Aceptamos, vamos de una vez a lo que son avances y revoluciones. Generamos para esta herramienta que también nos dice que va a ser 847 revoluciones y 43 milímetros por minuto. Aceptamos y generamos esta operación, verificamos la operación nuevamente, bajamos la velocidad en 3D dinámico y ponemos play. Y ahí está la broca que atraviesa toda la pieza para hacer el barreno de 8 milímetros. ¿Por qué hicimos el barreno aquí de 8 milímetros? Porque ya nos está abriendo una sección y ahí podemos meter ya un cortador, el cual ya nos puede ajustar a la sección de la pieza, a la figura que tenemos en la parte interior. Aceptamos este comando, esta aplicación y vamos a nuestra cuarta herramienta. Nuestra cuarta herramienta pues ya va a ser un cortador con el cual vamos a ajustar el diámetro interno y con el cual también vamos a poder hacer la ranura que tenemos aquí. En el pocket número 4 entonces insertamos una herramienta que ahora ya no es para la opción de barrenados, sino que va a ser para la opción de maquinados de desbaste. Vamos a utilizar un cortador que va a ser un cortador de un cuarto, que son 6.35 milímetros. Aceptamos. Entonces el diámetro es de un cuarto, 6.35 milímetros, se ajusta a su valor y nos indica que va a estar en la posición de la herramienta número 4 y que va a ser un acero de alta velocidad nuevamente. Al cortador vamos a darle clic con botón derecho y vamos a insertar nuestra operación. Ahora nuestras operaciones van a ser el planar profile, seguir un contorno, seguir un perfil con el cual vamos a trabajar. Programa, las variables va a ser programa, la herramienta va a ser el cortador de 6.35 milímetros, la geometría va a ser la pieza de trabajo y el método va a ser un método de desbaste, porque después vamos a meter una operación de acabado. Entonces nuestra operación va a ser un desbaste. Aceptamos. Vamos a identificar las secciones donde quiero hacer este desbaste. Especificamos las secciones donde se va a hacer. Damos clic aquí.
va a hacer unas curvas o unas caras. Estas curvas son cerradas, entonces va a ser esta curva que tenemos aquí. Nos pregunta de qué lado va a quedar el material, por dentro o por fuera. Pues lógicamente lo que se va a desbastar está por dentro y el material lo que va a quedar va a estar por fuera. Entonces el lado de material va a ser por fuera. Creamos la siguiente sección de corte. Seleccionamos la opción de crear la siguiente sección de corte. Va a ser esta, 2, 3, 4 para hacer una sección cerrada nuevamente. El plano va a ser automático, el material va a ser por fuera y ya hemos generado las dos secciones que vamos a trabajar. Aceptamos. Aceptamos nuevamente. Vamos a especificar hasta qué profundidad quiero yo que llegue ese corte. Entonces esa profundidad va a llegar hasta la cara inferior de la pieza. No se puede seleccionar porque alguno de los filtros simplemente me dice que es con la pieza de trabajo. La pieza de trabajo ahorita es todo el ensamble, por lo tanto no puedo utilizar ese filtro. Tengo que cambiarlo y seleccionar la opción de que sea todo el ensamble para que yo seleccione cualquier cara de cualquier pieza y hasta esa sección sea donde tenga que llegar el maquinado. Aquí ya podemos seleccionar la cara inferior de la pieza y hasta ahí es hasta donde va a llegar el maquinado. Aceptamos. Me voy a la vista isométrica y vamos a ver si es cierto. Verificamos. Le damos play. ¿Qué es lo que pasa? En un solo corte está cortando los 12 milímetros de material que tenemos de profundidad. ¿Por qué nos está haciendo esta opción? Porque no definimos cuánto es lo que hay que cortar por cada pasada. Entonces vamos a modificar esa opción. Esa opción la vamos a modificar aquí en Cutting Parameters. Déjenme ver. Aquí, perdón. Me marca la profundidad de corte, que es una profundidad constante y va a ser una profundidad constante. Vamos a dejarle de 1,5 milímetros por cada pasada. Vamos a volver a generar y ahora sí, ya nos da diferentes líneas de una profundidad de 1,5 milímetros por cada pasada. Si ya lo verificamos, ahora sí podemos darle play y empezamos a ver que la profundidad que hace por cada pasada es de 1,5 milímetros. Si somos observadores, aquí antes de llegar a la dimensión final de la pieza tenemos un sobrematerial todavía. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la opción que utilicé simplemente fue desbaste, no fue acabado. Entonces tenemos que hacer una operación más para hacer el acabado de la pieza. Aceptamos esta operación y simplemente verificamos o generamos velocidades de avance y de revoluciones. Le damos clic aquí, nos marca unas revoluciones de 2286 revoluciones y un avance de 232 milímetros por minuto. Aceptamos y aceptamos. Ya tenemos la operación de desbaste. La misma herramienta de un cuarto nos puede servir para hacer la operación de acabado. Entonces, en esta misma herramienta vamos a dar clic con botón derecho y a insertar nuestra operación, que es la misma operación, pero el método que vamos a utilizar ahora no es un desbaste, sino que va a ser ya el acabado del material o las medidas finales. El nombre pues ya va a ser el acabado de la pieza. Aceptamos. Especificamos nuevamente cada una de las secciones.
En lugar de ser una cara va a ser curvas cerradas, que es esta, y el material va a estar por fuera. Creamos la siguiente, que va a ser toda la ranura que tenemos aquí. Verificamos que sea cerrada, que el material esté por fuera, entonces aceptamos. Volvemos a aceptar y volvemos a generar. No identificamos hasta qué profundidad. Definimos la profundidad hasta la cual quiero que llegue el maquinado, que sería hasta esta sección. Regreso a mi vista isométrica. Aceptamos. Volvemos a verificar y ahora sí, nuevamente, no definimos qué profundidad vamos por cada pasada. Vamos a modificar esta profundidad y vamos a dejarlo en 1 milímetro. Volvemos a crear y ahora sí ya nos queda ahí las secciones terminadas. Verificamos. Play. Y ahora sí, si se fijan, ya nada más estamos quitando ese excedente de material que nos quedaba en la operación anterior. Listo, con esto terminamos entonces el maquinado de las ranuras interiores. Volvemos a generar velocidades de avance y de revoluciones. Aceptamos. Por último, vamos a utilizar una herramienta para ya hacer el corte de la pieza, para separar la pieza terminada de lo que es la placa. En este último cono que vamos a utilizar por el momento, vamos a insertar nuestra herramienta, que igual va a ser un cortador. Vamos a ponerle un cortador de un poquito más pequeño, de 1/8. De 1/8, 6.35. Denme un segundo nada más. Vamos a hacer la conversión. 1/8 por 25.4. 3.17 milímetros. Entonces el cortador va a ser de 3.17 milímetros de diámetro. Contiene, entonces lo vamos a dejar de 3 milímetros. Cortador. Bueno, el diámetro entonces es de 3.17 milímetros y va a estar en la herramienta número 5. Aceptamos. Vamos a insertar la operación para esta herramienta, que de igual forma va a ser un perfil o va a ser un desbaste siguiendo un perfil. Verificamos que nuestro programa sea programa, que la herramienta sea el cortador de 3 milímetros, que la geometría sea la pieza de trabajo y que el método sea acabado, porque al hacer el corte de la pieza ya no podemos dejar sobre material. El nombre de la operación va a ser el corte pieza. Aceptamos. Especificamos las secciones que queremos cortar, que igual va a ser curvas también cerradas.
Vamos a seleccionar cada una de las curvas que forman el contorno de la sección, de la figura. Ese no es. Removemos el último. Seguimos seleccionando. No, tampoco. Aquí. Ajá. Aquí está ya la sección cerrada. Igual el plano, el tipo es cerrado, el plano es automático. Ahora el material va a quedar por dentro, no por fuera. El corte lo vamos a hacer por fuera y todo el material va a quedar en la parte interna. Aceptamos, aceptamos, especificamos hasta qué profundidad quiero que llegue el maquinado, sería esta cara, pero no lo vamos a dejar hasta una distancia de 0. Vamos a modificar la altura y vamos a dejarle un medio milímetro para que nada más nos quede una cejita de material y no caiga la pieza, y al momento de hacer el maquinado quebremos el cortador al momento de desprender la pieza que ya ha sido maquinada. Aceptamos. Igual la profundidad vamos a manejarla ahora de 1 milímetro por cada pasada, y en velocidades de revoluciones y avances me da 6000 revoluciones. Ya es un poco elevado esta velocidad, la vamos a bajar un poquito a unas 4500 revoluciones, y el avance también lo vamos a poner por mitad, 150. Aceptamos, generamos, y aquí tenemos la trayectoria que va a seguir. Nada más vamos a verificarlo en 3D, ponemos play y tenemos ahí la trayectoria del cortador que va a ir siguiendo todo el contorno de la pieza. El corte, para separarlo, es en color lila, color moradito. El material está en color azul, y hacemos la cantidad de desbastes necesarios, dejando simplemente, ahorita vamos a verificar que no va a cortar toda la pieza. Listo. Si se fijan aquí, nos queda aún todavía en color rosita. ¿Por qué? Porque este es el medio milímetro que dejamos como una cejita para sujetar la pieza ya semi cortada de lo que es la pieza final. Esto ya con alguna herramienta podemos golpear un poquito para separarla y ya nada más quitar esa cejita de material que queda entre ambas para no dañar el cortador. Aceptamos nuevamente. Con esto ya hemos terminado la aplicación de lo que es el uso de la vista de las herramientas. Ahora voy a pasar a la vista del programa, donde en la vista del programa tengo mi programa y tengo cada una de las operaciones que yo fui trabajando para hacer el maquinado de la misma, y donde en el programa yo puedo dar clic con botón derecho y verificar el TouchPad, que es la trayectoria de las herramientas. Puede ser vamos a ver qué tan rápido es el careado, el barreno de centro, el barreno con la broca de 8 milímetros, el desbaste con nuestro cortador de 1/4, tanto de la ranura como del barreno, dejando un excedente de material en las paredes de la sección, y después haciendo lo que es el acabado, ya nada más seguir el puro contorno de ambas secciones, tanto del barreno como la ranura. Una vez que termina el acabado en las partes interiores, cambiamos la herramienta y utilizamos una herramienta de 1/8, y esto ya nada más es para seguir el puro contorno de la pieza y hacer el corte del mismo.
Voy a ver si subiendo un poquito ya la velocidad. Aquí queda ya lo que es entonces todo el maquinado de la pieza. Voy a dar clic con botón derecho, voy a ir a la opción de postprocesar. Y si recuerdan, cuando hicimos el ensamble dimos de alta una máquina de 3 ejes con un controlador FANUC milimétrico. Entonces, al momento de postprocesar para esta máquina, nos va a generar el código para un controlador FANUC y una máquina con estas características de 3 ejes. Tenemos aquí la información general que nos dice que es un postprocesador FANUC, las herramientas que estamos trabajando, el tiempo aproximado que va a trabajar en cada una de las herramientas. Y aquí viene ya entonces lo que sería, me dice que aproximadamente el tiempo de trabajo es de 1 hora y 32 minutos. Y aquí está todo lo que sería ya las operaciones o el código de programación para trabajar, para hacer el maquinado de esa pieza. Eso es todo lo que necesitaríamos para programar nuestra máquina. Lo único que necesita nuestra máquina, esta es mera información. Todo esto lo podemos eliminar y vamos a guardar a partir del símbolo del porcentaje. Usualmente es lo que leen las máquinas a partir del signo de porcentaje hacia abajo. Esto es el código que leen nuestras máquinas y esto es lo que vamos a guardar. Lo vamos a guardar en la carpeta donde tenemos todos nuestros proyectos. Aquí lo vamos a dejar y quedamos que era maquinado pieza 1. Guardamos y cerramos. Bien, hasta aquí todo está todavía en simulación. Si yo quiero ver cómo funciona una máquina de CNC en los desplazamientos que puede tener en cada uno de sus ejes, lo podemos hacer. Iríamos aquí a la opción de programa, daríamos clic con botón derecho del mouse y en la opción del toolpad, ahora en lugar de verificar, lo que vamos a hacer es simular. ¿Qué vamos a simular? Los movimientos de la máquina, ¿sí? Vamos aquí entonces a la opción de simular, tenemos aquí cada uno de los ejes, tenemos algunas aplicaciones o algunas opciones que podemos ir mostrando. Vamos hasta la parte inferior y vamos a darle play. Si se fijan, aquí se mueven tanto el husillo como la mesa, pero no se mueve la prensa, señal que algo nos hizo falta y que debemos de corregir. Bueno, detenemos esto, cerramos. ¿Cómo corregimos que ahora también la prensa se mueva como si estuviera sujeto a la mesa de trabajo? Vamos a ir a la vista de las vamos a ir aquí a lo que es Machine Tool Navigator. Desplegamos la base, desplegamos la parte de la base en Y, del desplazamiento en Y, el desplazamiento en X, y en el setup vamos a trabajar con el fixture. El fixture va a ser las opciones o la prensa con la que yo voy a sujetar mi pieza. Entonces seleccionamos todos los elementos que componen la prensa y esto es lo que iría en el fixture. Aceptamos, vemos lo que es la pieza de trabajo. Voy a dar doble clic también aquí y selecciono el objeto que es mi pieza ya terminada. Aceptamos y con esto verificamos si es que ya se puede el desplazamiento de todos los elementos. Nuevamente en programa damos clic con botón derecho, toolpad y simular. Vamos a bajarle ahorita un poquito la velocidad. Ponemos play. Entonces ahora sí. Tenemos la cebolla. Vemos los desplazamientos de la mesa de trabajo en el eje de las X primeramente bajó la cebolla o la herramienta en el eje de las Z
ahora se transporta o se desliza en el eje de las X en un sentido y en otro, y en el eje de las Y es para desplazar, para meter el siguiente corte. Entonces, esta es mi primera operación, que es el desbaste, el careado de la pieza con la simulación de los movimientos de la máquina. ¿Para qué nos sirve esto entonces? Para, antes de utilizar ya la máquina, verificar que no vaya o que no exista alguna colisión o que exista algún enterrón o que exista algo que pueda dañar tanto la herramienta como la máquina, y eso lo podemos prever desde este punto, desde esta simulación, donde ya tenemos el desplazamiento de todos los ejes de mi máquina. Termina el desplazamiento en el eje de las X. Voy a bajarle un poquito la velocidad porque si no las siguientes herramientas van a ir muy rápido y no los vamos a visualizar. Ahí está nuestra herramienta. Entra, hace el barreno para el centro, se desplaza al siguiente barreno, a la siguiente posición. Pero lo interesante aquí, repito, es el desplazamiento de todos los ejes de la máquina, tanto del lucillo como de los ejes de la mesa, para hacer el maquinado o la aplicación de la operación. Entonces tenemos el barrenado, desplaza a la siguiente posición, nuevamente vuelve a hacer el barrenado, cambia de herramienta y empezamos a hacer el desbaste de la pieza. Va incrementando, va bajando de acorde o de acuerdo a la profundidad que nosotros le fuimos dando en cada pasada. En la aplicación o en la operación del desbaste. Una vez que termina el desbaste, vamos con el acabado, tanto en la sección circular como en la ranura. Y repito, me alejo nuevamente y vean, aquí tenemos el desplazamiento de los ejes, como sería de la mesa de trabajo para seguir los contornos internos y externos de la pieza, que esto es lo que nos va a ayudar para definir si podemos encontrar alguna colisión o algo que pudiera dañar la máquina o las herramientas. Cerramos y con esto hemos terminado esta simulación del maquinado de una pieza con la generación de código, simulación y verificación del desplazamiento de todos los ejes de mi máquina para tener certeza de que no haya alguna colisión o algún daño. Saludos.